El fantasma de Canterville por Oscar Wilde. Capítulo 1. Cuando el señor Hiram B. Otis, ministro de los Estados Unidos de América, al adquirir la mansión de Canterville Chase, el mundo entero le dijo que era una gran necedad porque la mansión estaba embrujada. Fue el mismo Lord Canterville, como hombre de la más ambiciosa honradez, quien concluyó que debía discutir con el señor Otis los términos de la compra. Nosotros mismos, dijo Lord Canterville, nos hemos negado a vivir en ese lugar desde que mi tía abuela, la duquesa de Bolton, sufrió un desmayo, del que nunca se recuperó del todo, causado por el susto que experimentó al sentir dos manos esqueléticas posarse sobre sus hombros mientras se vestía para la cena. Considero mi deber informarle, señor Otis, que el fantasma ha sido visto por varios miembros de mi familia que aún viven y por el rector de la parroquia, el reverendo Egastes Dampier, asociado de la Universidad de Oxford. Después del trágico accidente que sufrió la duquesa, ninguna de las doncellas quiso quedarse en casa y Lady Canterville no pudo dormir debido a los misteriosos ruidos que provenían del pasillo y de la biblioteca. Señor, respondió el ministro, adquiriré la casa y el fantasma, bajo inventario. Vengo de un país moderno, donde podemos tener todo lo que el dinero puede comprar. Y esos muchachos jóvenes e inteligentes que viajan por el viejo continente, que llevan a sus mejores actores y a sus mejores primadanes, estoy seguro de que si todavía queda un fantasma real en Europa, vendrán a buscarlo de inmediato, para colocarlo en uno de nuestros museos públicos, o para exhibirlo por las carreteras como un fenómeno. Me temo que el fantasma existe, dijo Lord Canterville sonriendo, aunque puede resistirse a las propuestas de sus intrépidos empresarios. Se le conoce desde hace más de 3 siglos. Data exactamente del año 1574, y nunca deja de aparecer cuando está a punto de producirse alguna muerte en la familia. Los médicos de familia hacen lo mismo, Lord Canterville le repuso el ministro. Un fantasma no puede existir, y no creo que las leyes de la naturaleza admitan excepciones a favor de la aristocracia inglesa. Realmente son ustedes muy naturales en Estados Unidos, dijo Lord Canterville, que no comprendió muy bien la última observación del señor Otis. Ahora bien, si te gusta tener un fantasma en tu casa, mucho mejor. Solo recuerde que se lo advertí. Unas semanas más tarde se cerró el trato y al final de la temporada el ministro y su familia emprendieron el viaje a Canterville. La señora Otis, que bajo el nombre de señorita Lucretia R. Tappan, de 52 West Street, había sido una ilustre belleza de Nueva York, era todavía una mujer muy atractiva, de mediana edad, con hermosos ojos y perfil soberbio. Muchas damas americanas, cuando abandonan su país natal, adoptan el aire de personas que padecen una enfermedad crónica e imaginan que este es uno de los rasgos distintivos de Europa. Pero la señora Otis nunca cayó en ese error. Tenía un carácter magnífico y una extraordinaria abundancia de vitalidad. En verdad, ella era completamente inglesa en muchos sentidos, y podría haber sido citada con justicia para apoyar la tesis de que hoy tenemos todo en común con los Estados Unidos, excepto el idioma, por supuesto. Su hijo mayor, bautizado con el nombre de Washington por sus padres en un momento de patriotismo que nunca dejó de lamentar, era un muchacho rubio, de bastante buena figura, que se había consolidado como candidato a la diplomacia, dirigiendo un cotillón en el casino de Newport durante 3 temporadas sucesivas, e incluso en Londres era considerado un bailarín excepcional. Sus únicas debilidades eran las gardenias y su tierra natal. Aparte de esto, era perfectamente sensato. La señorita Virginia Otis era una niña de 15 años, esbelta y graciosa como un cervatillo, con un bonito aire de despreocupación en sus grandes ojos azules. Era una amazona maravillosa, y una vez, con su pequeño caballo, venció al viejo Lord Belton en una carrera que dio 2 vueltas alrededor del parque, ganándole por 1 caballo y medio, justo delante de la estatua de Aquiles, lo cual despertó tal entusiasmo delirante en el joven duque de Cheshire que inmediatamente le propuso matrimonio y sus tutores lo obligaron a enviarlo esa misma noche a Elton llorando. Después de Virginia vinieron 2 gemelas, conocidas comúnmente como las estrellas y las rayas, porque siempre se las veía exhibiéndolas. Eran unos niños encantadores y, junto con el ministro, los únicos verdaderos republicanos de la familia. Como Canterville Chase está a 7 millas de Ascot, la estación más cercana, el señor Otis le envió un telegrama en un carruaje abierto y partieron con la mayor alegría. Era una encantadora tarde de julio,
con olor a pino en el aire. De vez en cuando se oía el arrullo de una paloma con su voz más dulce, o entre la maraña y el susurro de los helechos se vislumbraba el pecho dorado y bruñido de un faisán. Ligeras ardillas los espiaban desde lo alto de las hayas mientras pasaban. Los conejos corrían entre los matorrales o sobre las colinas cubiertas de hierba, levantando sus colas blancas. Pero tan pronto como entraron en la avenida de Canterville Chase, el cielo se volvió repentinamente nublado. Un extraño silencio parecía invadir toda la atmósfera. Una gran bandada de cuervos voló silenciosamente sobre nuestras cabezas y antes de que llegaran a la casa ya habían caído algunas gotas. Una anciana, elegantemente vestida de seda negra, con gorra blanca y delantal, estaba en los escalones para saludarlos. La señora Amney, la ama de llaves a quien la señora Otis, a petición sincera de Lady Canterville, había accedido a conservar en su puesto de trabajo, quien los esperaba para recibirlos. Se inclinó profundamente ante la familia cuando llegaron a la mansión y dijo, con un acento singular de los viejos tiempos: «Bienvenido a Canterville Chase». La siguieron a través de un hermoso salón Tudor hasta llegar a la biblioteca, una habitación larga y espaciosa que terminaba en una amplia ventana de vidrio. El té estaba listo. Luego, cuando se quitaron la ropa de viaje, todos se sentaron y miraron a su alrededor, mientras la señora Amney caminaba de un lado a otro. De pronto, la mirada de la señora Otis se fijó en una mancha roja oscura que había en el pavimento, justo al lado de la chimenea, y, sin darse cuenta de sus palabras, le dijo a la señora Amney: «Veo que derramaron algo allí». «Sí, señora», respondió la señora Amney en voz baja. «Allí se derramó sangre». «Eso es horrible», gritó la señora Otis. «No quiero manchas de sangre en un salón. Hay que quitarlas inmediatamente». La anciana sonrió y con la misma voz baja y misteriosa respondió: «Es la sangre de Lady Eleanor de Canterville, quien fue asesinada en el lugar por su propio marido, Simon de Canterville, en 1565. Simon vivió durante 9 años más y después desapareciendo repentinamente en circunstancias misteriosas. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero su alma culpable continúa rondando la casa. La mancha de sangre ha sido muy admirada por turistas y otras personas, pero eliminarla es imposible». «Todo eso es una tontería», exclamó Washington Otis. «El detergente y quitamanchas de la marca Champion Pinkerton hará que esto desaparezca en poco tiempo». Y antes de que la aterrorizada ama de llaves pudiera intervenir, ya estaba de rodillas y frotaba vigorosamente las tablas del suelo con una barra con una sustancia parecida a un cosmético negro. En pocos instantes la mancha había desaparecido sin dejar rastro. «Sabía que Campeón Pinkerton lo borraría», exclamó en tono triunfal, mirando a su familia con admiración. Pero apenas había pronunciado estas palabras, cuando un tremendo relámpago iluminó la lúgubre habitación y un trueno despertó a todos excepto a la señora Amney, que se desmayó. «¡Qué clima tan terrible!», dijo el ministro con calma, mientras encendía un cigarro. «Creo que el país de nuestros abuelos está tan de gente que no hay suficiente buen tiempo para todos. Siempre he pensado que lo mejor que pueden hacer los ingleses es emigrar». «Querido Hiram», respondió la señora Otis, «¿qué podemos hacer con una mujer que se desmaya? Se lo descontaremos de su sueldo. De esta manera no volverá a desmayarse». Sin embargo, la señora Amney pronto recuperó el sentido y se vio profundamente afectada, y con voz solemne advirtió a la señora Otis que se esperaban algunos problemas en la casa. «Señores, he visto con mis propios ojos algunas cosas que pondrían los pelos de punta a cualquier cristiano. Y por noches y noches no he podido cerrar los ojos por las cosas terribles que pasaban». Sin embargo, el señor Otis y su esposa aseguraron sinceramente a la buena mujer que no tenían miedo de ningún fantasma. La vieja ama de llaves, después de haber implorado la bendición de la providencia sobre sus nuevos amos y de haber conseguido un aumento de sueldo, regresó cojeando a su habitación. Capítulo 2. La tormenta duró toda la noche, pero no produjo nada extraordinario. A la mañana siguiente, cuando bajaron a desayunar, encontraron de nuevo la terrible mancha en el suelo. «No creo que el limpiador Champion Pinkerton sea el culpable de la mancha», dijo Washington, «ya que lo he probado en todo tipo de manchas. Debe ser el fantasma». Luego frotó la mancha para quitarla y a la mañana siguiente había vuelto a aparecer. Sin embargo, la biblioteca había estado cerrada la noche anterior,
porque el señor Otis había llevado la llave al piso de arriba. A partir de ese momento la familia se interesó por el asunto. El señor Otis llegó a creer que había sido demasiado dogmático al negar la existencia de fantasmas. La señora Otis expresó su intención de unirse a la sociedad psíquica, y Washington preparó una larga carta al señor Mears y al señor Podmon, basándose en la persistencia de las manchas de sangre cuando eran resultado de un crimen. Esa noche disipó todas las dudas sobre la existencia objetiva de los fantasmas. La familia había aprovechado el frescor de la tarde para dar un paseo en coche. Regresaron a las 9 en punto y cenaron ligeramente. La no se detuvo ni un momento en los fantasmas, de modo que faltaban incluso las condiciones más elementales de esperanza y receptibilidad que tan a menudo preceden a los fenómenos psíquicos. Los temas tratados, según supe después por la señora Otis, eran simplemente los habituales en la conversación de los norteamericanos cultos pertenecientes a las clases altas. Por ejemplo, la inmensa superioridad de la señorita Janie Davenport sobre Sarah Bernard como actriz, la dificultad de encontrar galletas de maíz verde y trigo sarraceno incluso en las mejores casas inglesas, la importancia de Boston en el desarrollo del alma universal, las ventajas del sistema de registro del equipaje de los viajeros y la dulzura del acento neoyorquino comparado con el acento londinense. No hubo ninguna mención de lo sobrenatural, ninguna alusión indirecta a Simon de Canterville. A las 11 la familia se retiró. A las 12:30 todas las luces estaban apagadas. Poco después, el señor Otis se despertó por un ruido extraño en el pasillo fuera de su habitación. Sonaba como un ruido de hierro viejo y se acercaba cada vez más. Se levantó inmediatamente, encendió la luz y miró la hora. Era exactamente la 1. El señor Otis estaba perfectamente tranquilo. Le tomó el pulso y lo encontró tranquilo. El ruido extraño continuó y se escuchó claramente el sonido de pasos. El señor Otis se puso sus zapatillas, cogió una pequeña botella alargada de su tocador y abrió la puerta. Vio ante él, a la pálida luz de la luna, a un anciano de aspecto terrible. Sus ojos eran como carbones encendidos. Su ropa, de corte antiguo, estaba manchada y hecha jirones. El cabello largo y gris caía en mechones enredados sobre sus hombros. De sus muñecas y tobillos colgaban pesadas cadenas y grilletes oxidados. «Mi querido señor», dijo el señor Otis, «permítame rogarle encarecidamente que engrase esas cadenas. Te he traído una botella de Tamanizán Istoile para este propósito. Dicen que un ungüento es el más eficaz, y hay varios certificados en la etiqueta de nuestros más ilustres adivinos nativos que dan fe de ello. Lo dejaré aquí junto a las mecedoras y estaré encantado de proporcionarte más, si lo deseas». Dicho esto, el ministro norteamericano colocó el frasco sobre una mesa de mármol, cerró la puerta y volvió a la cama. El fantasma de Canterville permaneció inmóvil durante unos minutos con indignación. Entonces, furioso, arrojó la pequeña botella al suelo pulido y huyó por el pasillo, emitiendo gruñidos huecos y una extraña luz verde. Sin embargo, justo cuando llegó a la gran escalera de roble, de repente se abrió una puerta. Aparecieron dos figuras infantiles, vestidas de blanco, y una gran almohada le rozó la cabeza. Evidentemente no había tiempo que perder. Así, utilizando la cuarta dimensión del espacio como medio de escape, desapareció a través del yeso y la casa recuperó su tranquilidad. Al llegar a una pequeña habitación secreta en el ala izquierda, se apoyó en un rayo de luna para recuperar el aliento y luego comenzó a reflexionar para darse cuenta de su situación. Nunca en su brillante carrera, que duró 300 años, había sido avergonzado tan groseramente. Pensó en la duquesa viuda, a quien había provocado un ataque de terror cuando se miró en el espejo, cubierta de diamantes y encajes. De las 4 criadas a las que había vuelto locas al provocarles convulsiones histéricas simplemente haciéndoles muecas a través de las cortinas de una de las habitaciones de huéspedes, del rector de la parroquia, cuya vela había apagado de un soplo cuando el buen caballero regresó de la biblioteca a una hora tardía, y que desde entonces se había convertido en un mártir de toda clase de trastornos nerviosos, de la anciana señora de Tremouillac, quien, al despertarse a medianoche, lo vio sentado en un sillón junto al fuego, en forma de esqueleto, leyendo el diario que ella llevaba de su vida, y que, a consecuencia del shock, había estado confinado en cama durante 6 meses, víctima de un derrame cerebral. Después de recuperarse,
Se reconcilió con la Iglesia y rompió toda relación con el conocido escéptico Monsieur de Voltaire. También recordó la terrible noche en que el sinvergüenza Lord Canterville fue encontrado moribundo en su tocador, con una sota de espadas clavada en la garganta, y se vio obligado a confesar que con esa carta había estafado a Charles Foss 10.000 libras en Crockfords. Y ella juró que el fantasma le había hecho tragar aquella carta. Todas sus grandes hazañas regresaron a ella. Vio al mayordomo, que se había volado la cabeza al ver una mano verde tamborileando en las ventanas, y a la bella Lady Steffield, condenada a llevar un collar de terciopelo negro alrededor del cuello para ocultar la marca de 5 dedos impresa como un hierro candente en su piel blanca, y que terminó ahogándose en el cuarto de los niños al final de la Avenida Royal. Y, lleno del entusiasmo egoísta del verdadero artista, repasó sus creaciones más celebradas. Se dio una sonrisa amarga al recordar su última aparición en el papel de Red Ruben, o El Rorro Estrangulado, su debut en Gibeon, El Flaco Vampiro de Bebley Moue, y el furor que causó una hermosa tarde de junio simplemente jugando a los bolos con sus propios huesos en el campo de tenis. ¿Y todo para qué? Para que unos miserables americanos le ofrezcan un aceite marca Sol Levante y le tiren almohadas en la cabeza. Fue realmente intolerable. Además, la historia nos enseña que ningún fantasma fue tratado jamás de esa manera. Llegó a la conclusión de que era necesario vengarse y permaneció hasta el amanecer en actitud de profunda meditación. Capítulo 3. A la mañana siguiente, cuando la familia Otis se reunió para almorzar, se habló largamente del fantasma. Naturalmente, el ministro de los Estados Unidos se sintió un poco ofendido porque su oferta no había sido aceptada. No quisiera de ninguna manera insultar personalmente al fantasma, dijo, y admito que, dada la larga estancia que estuvo en la casa, no sería muy educado arrojarle una almohada a la cabeza. Lamento decir que esta observación tan justa provocó una explosión de risas entre los gemelos. Pero por otro lado, continuó el señor Otis, si insiste en no utilizar la engrasadora marca Sol Levante, nos veremos obligados a quitarle las cadenas. No habría forma de dormir con todo ese ruido pasando por las puertas de los dormitorios. Pero durante el resto de la semana no fueron molestados. Lo único que les llamó la atención fue la continua reaparición de la mancha de sangre en el parquet de la biblioteca. Esto era realmente muy extraño, y más aún porque el señor Otis cerraba la puerta por la noche, así como las ventanas. Los cambios de color camaleónicos que sufría la mancha también producían frecuentes comentarios en la familia. Una mañana era de un rojo intenso, casi violeta. En otras ocasiones era vermellón. Luego un púrpura espléndido. Y un día, cuando bajaron a orar según los sencillos ritos de la Iglesia Episcopal Reformada de América, lo encontraron de un hermoso color verde esmeralda. Naturalmente, estos cambios caleidoscópicos divirtieron mucho a la familia y todas las noches se hacían apuestas sobre ellos con total tranquilidad. La única persona que no participó en la broma fue la joven Virginia. Por razones desconocidas, siempre le sorprendía la mancha de sangre, y estaba al borde de las lágrimas la mañana en que apareció verde esmeralda. El fantasma hizo su segunda aparición el domingo por la noche. Ya se habían acostado cuando se alarmaron por un gran estruendo en el salón. Bajaron apresuradamente las escaleras y descubrieron que una armadura se había salido de su soporte y había caído sobre las losas. Cerca de allí, sentado en una silla de respaldo alto, el fantasma de Canterville se frotaba las rodillas, con una expresión de agudo dolor en el rostro. Los gemelos, que se habían provisto de resorteras, dispararon inmediatamente 2 perdigones contra él, con esa seguridad de puntería que solo se adquiere con largos y pacientes ejercicios con el profesor de caligrafía. Mientras tanto, el ministro de los Estados Unidos mantenía al fantasma bajo la amenaza de su revólver y, según la etiqueta de California, lo instaba a levantar los brazos. El fantasma se levantó de repente, con un grito de furia salvaje, y desapareció de en medio de ellos como una niebla, extinguiendo la vela de Washington Otis en el proceso y dejándolos a todos en completa oscuridad. Cuando llegó a lo alto de las escaleras, recuperando el control de sí mismo, decidió dar rienda suelta a su célebre carcajada satánica, que le había servido de mucho en más de una ocasión. Se decía que esto había convertido el peluquín de Lord Drake en gris de la noche a la mañana, y que 3 amas de llave sucesivas habían renunciado antes de que terminara su primer mes de empleo. Entonces dio rienda suelta a su risa más espantosa, despertando poco a poco ecos en las antiguas bóvedas.
Pero cuando estos se apagaron, se abrió una puerta y apareció la señora Otis, vestida de azul pálido. «Me temo», dijo la señora, «que usted no está bien. Aquí tiene un frasco de tintura del doctor Dobell. Si sufre usted de tiene indigestión, esto le hará bien». El fantasma la miró con ojos que ardían de furia y pensó que era su deber transformarse en un gran perro negro. Fue un truco que le valió una merecida reputación y que atribuyó a la idiotez incurable del tío de Lord Canterville, el honorable Thomas Horton. Pero un sonido de pasos que se acercaban le hizo vacilar en su cruel determinación, y se contentó con volverse un poco fosforescente. De repente desapareció, tras emitir un gemido, porque los gemelos le estaban dando cacería. Una vez en su habitación se sintió destrozado y en la más violenta agitación. La vulgaridad de los gemelos, el grosero materialismo de la señora Otis, todo esto era irritante. Pero lo que más lo humilló fue que ya no tenía fuerzas ni para usar su antigua armadura. Esperaba impresionar incluso a esos americanos modernos, hacerlos estremecer al ver un espectro acorazado, si no por motivos razonables, al menos por deferencia a su poeta nacional, Longfellow, cuyos delicados y atractivos poemas a menudo lo habían ayudado a pasar el tiempo mientras los Canterville estaban en Londres. Además, era su propia armadura. Lo usó con éxito en el torneo de Kenilworth y fue calurosamente felicitado por la propia reina virgen. Insistió en ponérsela, pero quedó completamente aplastado por el peso de la enorme coraza y el yelmo de acero, y se desplomó pesadamente sobre las losas de piedra, raspándose las rodillas y lastimándose la muñeca derecha. Durante varios días estuvo muy enfermo y no podía salir de su morada excepto lo necesario para mantener la mancha de sangre en buen estado. Sin embargo, a fuerza de cuidados finalmente se recuperó y decidió hacer un tercer intento para aterrorizar al ministro de los Estados Unidos y a su familia. Eligió el viernes, 17 de agosto para su reaparición y dedicó gran parte del día a examinar sus trajes. Su elección finalmente recayó en un sombrero con el ala vuelta hacia arriba en un extremo y caída en el otro, con una pluma roja, sobre un sudario deshilachado en las mangas y el cuello, y por último en una daga oxidada. Al anochecer se desató una gran tormenta y el viento era tan fuerte que sacudía y azotaba violentamente las puertas y ventanas de la antigua mansión. Este era realmente el momento que le convenía. Esto era lo que pretendía hacer. Entraría a escondidas en la habitación de Washington Otis, le murmuraría algunas frases ininteligibles, se pararía al pie de la cama y lo apuñalaría 3 veces seguidas, al son de una música apagada. Odiaba a Washington sobre todo, porque sabía perfectamente que era el quien solía quitar la famosa mancha de sangre de Canterville, utilizando el limpiador Champion Pinkerton. Después de someter al joven imprudente y descuidado, entraría en la habitación ocupada por el ministro de los Estados Unidos y su esposa. Una vez allí, colocaba una mano húmeda sobre la frente de la señora Otis y al mismo tiempo murmuraba, con voz apagada, al oído tembloroso del ministro, los terribles secretos del osario. En cuanto a la pequeña Virginia, aún no había decidido nada. Él nunca lo había insultado. Ella era bonita y cariñosa. Unos cuantos gruñidos bajos provenientes del armario parecían más que suficientes, y si no bastaban para despertarla, llegaría tan lejos como para tirar de la punta de su nariz con los dedos, rígida por la parálisis. Estaba decidido a darles una lección a los gemelos. Lo primero que haría sería sentarse sobre sus pechos para producirles una sensación de pesadilla. Entonces, aprovechando que sus camas estaban muy juntas, se levantaba en el espacio libre que quedaba entre ellas, pareciendo un cadáver verde y frío, hasta que quedaban paralizados de terror. Luego, arrojando bruscamente su mortaja, caminaba por la habitación a 4 patas, como un esqueleto blanqueado por el tiempo, con los ojos moviéndose de sus órbitas, en su creación de Daniel el Mudo o el esqueleto del suicida, un papel en el que causó gran efecto en varias ocasiones. Se consideraba tan bueno en este papel como en su otro papel de Martín el Loco o el Misterio Enmascarado. A las 10:30 oyó que la familia subía a dormir. Por unos momentos lo perturbó la risa tumultuosa de los gemelos, quienes evidentemente se estaban divirtiendo con su salvaje alegría escolar antes de irse a la cama. Pero a las 11:15 todo volvió a quedar en calma y a las 12 partió. El búho chocaba contra los cristales de la ventana. El cuervo croaba en el hueco de un tejo centenario, y el viento gemía mientras vagaba alrededor de la casa como un alma en pena. Pero la familia Otis durmió, sin saber el destino que les esperaba.
Podía oír claramente los ronquidos regulares del ministro de los Estados Unidos, que se elevaban por encima del sonido de la lluvia y la tormenta. Se arrastró violentamente sobre el yeso. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su boca cruel y arrugada, y la luna ocultó su rostro tras una nube cuando pasó ante la gran ventana ojival, sobre la que estaban representadas, en azul y oro, sus propias armas y las de su esposa asesinada. Siguió su camino, deslizándose como una sombra siniestra que parecía alejar la oscuridad de su camino. En un momento creyó oír que alguien lo llamaba. Se detuvo, pero era solo un perro ladrando en la granja roja. Continuó murmurando extraños juramentos del siglo XVI y de vez en cuando blandiendo su daga oxidada en el aire de medianoche. Por fin llegó a la esquina del pasillo que conducía a la habitación de Washington. Allí se detuvo brevemente. El viento agitaba sus largos cabellos grises sobre su cabeza y envolvía en pliegues grotescos y fantasmales el horror indescriptible del sudario funerario. El reloj dio un cuarto para la hora. Sabía que el momento había llegado. Se rió a carcajadas y dobló la esquina. Pero tan pronto como lo hizo, se echó hacia atrás con un lastimero gemido de terror y ocultó su rostro lívido entre sus largas y huesudas manos. Ante él se encontraba un espectro espantoso, inmóvil como una estatua, monstruoso como la pesadilla de un loco. La cabeza del espectro era calva y brillante, su cara era redonda, carnosa y blanca. Una risa espantosa parecía torcer sus rasgos en una mueca eterna. De sus ojos brotaba una luz escarlata, su boca parecía un amplio pozo de fuego y una horrible vestimenta, como la suya, como la de Simon, envolvía la gigantesca forma en nieve silenciosa. En su pecho colgaba un cartel con una inscripción en caracteres extraños y antiguos. Tal vez se trataba de una inscripción infame en la que estaban escritos crímenes atroces, una terrible lista de crímenes. Por último, en su mano derecha sostenía una cimitarra de acero brillante. Como nunca había visto fantasmas antes, aparte de él, naturalmente se apoderó de él un pánico terrible y, después de echar rápidamente una segunda mirada al horrible monstruo, se tambaleó de regreso a su habitación, tropezando con el sudario que lo envolvía. Corrió por la galería y finalmente dejó caer la daga oxidada en las botas de montar del ministro, donde fue encontrada por el mayordomo al día siguiente. Habiéndose retirado a su encierro, se arrojó sobre un pequeño catre plegable, tapándose la cabeza con las sábanas. Pero pronto el coraje indomable de los viejos Canterville despertó en él y decidió hablar con el otro fantasma tan pronto como amaneciera. Tan pronto como el amanecer plateó las colinas, regresó al lugar donde había visto por primera vez el horrible fantasma. Sintió que dos fantasmas eran mejores que uno después de todo, y que con la ayuda de su nuevo amigo podría luchar victoriosamente contra los gemelos. Al llegar al lugar se encontró en presencia de un espectáculo terrible. Seguramente algo andaba mal con el espectro, pues la luz había desaparecido por completo de sus órbitas. La cimitarra reluciente se le había caído de la mano y estaba apoyada contra la pared en una actitud forzada e incómoda. Simon corrió hacia él y lo atrapó en sus brazos. Pero ¿cuál no sería su terror cuando vio que su cabeza salía volando y rodaba por el suelo, mientras su cuerpo asumía una posición supina, y notó que estaba abrazando una cortina blanca de lino grueso, y que a sus pies yacían una escoba, un machete de cocina y una calabaza vacía? Incapaz de comprender esta curiosa transformación, tomó el aviso con mano febril y leyó en la luz gris de la mañana estas terribles palabras. He aquí el fantasma Otis, el único espíritu verdadero y auténtico. Cuidado con las imitaciones, todos los demás son falsificaciones. Y toda la verdad apareció ante sus ojos. Se habían burlado de él. La expresión característica de Canterville regresó a sus ojos, apretó sus mandíbulas desdentadas y, alzando sus manos amarillas sobre su cabeza, juró, según el pintoresco ritual de la vieja escuela, que cuando el gallo tocara 2 veces su alegre canto, se consumarían hechos sangrientos y el crimen saldría silenciosamente de su refugio. Apenas había terminado de pronunciar este terrible juramento, cuando desde una lejana granja con tejado de ladrillos rojos llegó el canto de un gallo. Soltó una risa larga, lenta y amarga y esperó. Esperó 1 hora, y luego otra. Pero por alguna misteriosa razón el gallo no volvió a cantar. Por fin, hacia las 7:30, la llegada de las criadas le obligó a abandonar su terrible guardia, y regresó con paso altivo a su morada, pensando en su vano juramento y en su vano proyecto fracasado.
Allí consultó varios libros de caballerías, cuya lectura le interesó sobremanera, y descubrió que el gallo siempre cantaba 2 veces en cada ocasión en que se recurría a este juramento. Que el diablo se lleve a esa bestia no voladora. Se dijo para sí, en mejores tiempos hubiera ido sobre él con mi lanza, atravesándole el cuello y haciéndole cantar de nuevo para mí, aunque reventara. Y dicho esto se retiró a su cómodo cajón de plomo, y allí permaneció hasta la noche. Capítulo 4. Al día siguiente, el espectro se encontraba muy débil y agotado. Las intensas emociones vividas durante el último mes comenzaban a pasarle factura. Su sistema nervioso estaba completamente alterado, y se estremecía ante cualquier pequeño sonido. Permaneció encerrado en sus aposentos durante 5 días, y al final decidió ceder respecto a la mancha de sangre en el suelo de la biblioteca. Dado que la familia Otis no deseaba verla, era evidente que no la merecían. Aquellas personas se encontraban claramente en un nivel de existencia puramente material, y eran incapaces de comprender el significado simbólico de los fenómenos perceptibles. El asunto de las apariciones espectrales y la evolución de los cuerpos etéreos era, para ellos, algo totalmente ajeno y sin duda más allá de su entendimiento. No obstante, para él era un deber ineludible presentarse en el pasillo al menos una vez por semana, y dejarse oír murmurando desde la gran ventana gótica el primer y tercer miércoles de cada mes. No encontraba una manera digna de evadir aquella responsabilidad. Es cierto que en vida había cometido actos terribles, pero fuera de eso, era extremadamente meticuloso en lo que concernía al mundo sobrenatural. Así, durante 3 sábados consecutivos, recorrió el pasillo entre la medianoche y las 3 de la mañana, con sumo cuidado para evitar ser detectado. Se quitaba los zapatos, pisaba con suma delicadeza sobre las viejas tablas gastadas, se envolvía en una enorme capa de terciopelo oscuro, y jamás olvidaba aplicar el lubricante sol naciente a sus cadenas. Debo admitir que le costó bastante decidirse a emplear este último recurso, pero finalmente, una noche, mientras la familia cenaba, se deslizó en la habitación de la señora Otis y se llevó el frasco. Al principio se sintió un tanto avergonzado, pero pronto fue lo bastante sensato como para reconocer que aquel artilugio merecía elogios y, de hecho, facilitaba en parte sus actividades espectrales. A pesar de todo, no pudo evitar los obstáculos. Continuamente le tendían cuerdas a lo largo del pasillo para hacerlo caer en la penumbra. Y una vez, cuando se había disfrazado para interpretar el papel de Isaac el Negro, cazador del bosque de Hogsley, se desplomó estrepitosamente al pisar una trampa de tablas enjabonadas que los gemelos habían preparado desde la entrada del salón de tapices hasta lo alto de la escalera de roble. Esa última humillación lo enfureció tanto que decidió hacer un esfuerzo por recuperar su dignidad y reafirmar su estatus. Así fue como planeó visitar, la noche siguiente, a los impertinentes jóvenes de Eton, caracterizado como Ruperto el Intrépido, el conde sin cabeza. No se había presentado con aquel atuendo en más de 60 años, es decir, desde la vez en que provocó tal terror en la encantadora Lady Barbara Mowdish, que ella revocó su compromiso con el abuelo del actual Lord Canterville y huyó a Gretna Green con el presuntuoso Jack Castleton. Juró entonces que jamás aceptaría unirse en matrimonio con una familia que permitía que un espectro tan espantoso deambulara por la terraza al atardecer. El desafortunado Jack fue pronto abatido en un duelo por el propio Lord Canterville, en los prados de Wandsworth, y Lady Bárbara falleció de tristeza en Tunbridge Wells antes de terminar ese mismo año. Así que, a fin de cuentas, fue todo un éxito en muchos sentidos. Sin embargo, se trataba, permitiéndome usar un término propio del mundo teatral para describir uno de los enigmas más profundos del ámbito sobrenatural, o, en términos más científicos, de lo que está más allá de la naturaleza, de una de sus interpretaciones más exigentes, y necesitó al menos 3 largas horas para ultimar todos los detalles. Por fin, tuvo todo preparado y se sentía muy satisfecho con su apariencia. Las altas botas de montar que completaban el vestuario le quedaban, eso sí, un tanto sueltas, y solo logró encontrar una de las 2 pistolas del arzón. Pero, en general, estaba más que complacido con el resultado. A eso de la 1:15, atravesó las paredes de estuco y descendió al pasillo. Al llegar cerca del cuarto de los gemelos, al que llamaremos la habitación azul, por el tono de sus cortinas, notó que la puerta estaba entreabierta. Con el deseo de hacer una entrada impactante,
La empujó con fuerza, pero de inmediato una jarra llena de agua cayó sobre él, empapándolo por completo. Por unos pocos centímetros no le golpeó el hombro. Al mismo tiempo, escuchó unas carcajadas ahogadas provenientes de la cama con dosel. El susto fue tan fuerte que su sistema nervioso no lo soportó y salió huyendo a toda prisa hacia sus aposentos. Al día siguiente tuvo que guardar cama, aquejado de un reumatismo severo. Su único consuelo fue no haber llevado la cabeza colocada sobre el cuerpo, ya que de lo contrario, las consecuencias habrían sido mucho más serias. Desde ese momento, decidió abandonar por completo cualquier intento de asustar a aquella resistente familia norteamericana. Se limitó a deambular por el pasillo, calzando unas zapatillas de paño basto, con una bufanda gruesa enrollada al cuello para protegerse de las corrientes de aire, y armado con un pequeño arcabuz, por si los gemelos intentaban atacarlo. Fue hacia el 19 de septiembre cuando recibió lo que podría considerarse el golpe definitivo. Había descendido por la escalera hasta el amplio salón principal, convencido de que al menos allí estaría a salvo de bromas pesadas. Se entretenía lanzando comentarios sarcásticos sobre las grandes fotografías del ministro de Estados Unidos y su esposa, retratados en casa de Saró. Su atuendo era modesto pero digno. Un sudario largo, con manchas de moho típico de cementerios. Llevaba la mandíbula sujeta con una venda, una pequeña linterna en mano y un azadón de enterrador. En resumen, representaba el papel de Jonás el desenterrador, o el profanador de tumbas de Cherstey Barn, una de sus personificaciones más impactantes, recordada por los Canterville con especial motivo, ya que fue el origen de una antigua disputa con Lord Rufford, vecino de la familia. Serían aproximadamente las 2:15 de la madrugada, y todo indicaba que la casa dormía en absoluto silencio. Sin embargo, justo cuando se dirigía tranquilamente a la biblioteca para inspeccionar lo que quedaba de la célebre mancha de sangre, dos figuras surgieron de un rincón en penumbra. Se abalanzaron sobre él agitando los brazos frenéticamente por encima de sus cabezas, al tiempo que le gritaban directamente al oído para asustarlo. Aterrorizado, lo cual era completamente comprensible dada la situación, huyó hacia la escalera. Sin embargo, allí se topó con Washington Otis, que lo aguardaba con una regadera del jardín en mano. Así, rodeado por sus adversarios y sin salida aparente, no tuvo más opción que desaparecer entre las paredes de la gran estufa de hierro fundido, que por suerte para él no estaba encendida. Tuvo que escabullirse hacia sus aposentos arrastrándose entre conductos y chimeneas, llegando a su refugio cubierto de hollín, tembloroso por la angustia y vencido por el desaliento. Desde esa noche jamás volvió a vérsele merodear por la casa al anochecer. Los gemelos solían montar guardia con la esperanza de atraparlo, esparciendo cáscaras de nuez por los pasillos cada noche, para gran fastidio de sus padres y del personal doméstico. Pero todo fue en vano. Sin duda, su orgullo había sido severamente herido, y no deseaba exponerse de nuevo. Ante esto, el señor Otis retomó con entusiasmo su ambiciosa obra sobre la historia del Partido Demócrata, que había comenzado 3 años antes. La señora Otis organizó una magnífica jornada de cocina con almejas que se volvió famosa en toda la región. Los niños se dedicaron a jugar a la barra, al écarte, al póker y a otras típicas diversiones estadounidenses. Virginia salía a cabalgar por los caminos de la campiña, acompañada por el joven duque de Cheshire, quien pasaba su última semana de vacaciones en Canterville. Todos comenzaron a suponer que el fantasma se había desvanecido por completo. Tanto así que el señor Otis escribió una carta a Lord Canterville para comunicárselo, y recibió una respuesta en la que éste expresaba su alegría por la noticia y enviaba sus más afectuosas felicitaciones a la respetable esposa del ministro. Pero los Otis estaban equivocados. El espectro seguía rondando por la mansión, y aunque su estado era bastante delicado, no tenía intenciones de rendirse, especialmente al enterarse de que entre los visitantes se encontraba el joven duque de Cheshire. Este muchacho era sobrino de Lord Francis Stilton, quien en una ocasión apostó con el coronel Carbury que se atrevería a jugar a los dados con el fantasma de Canterville. A la mañana siguiente, hallaron a Lord Stilton tendido en el suelo del salón de juegos, en tal estado de parálisis que, pese a vivir muchos años más, jamás volvió a pronunciar otra cosa que «6», según era su jugada. Este relato fue muy célebre en su tiempo, aunque por respeto a las sensibilidades de ambas casas nobles se intentó silenciarlo.
y aún se conserva una crónica detallada del suceso en el tercer volumen de las memorias de Lord Tuttle sobre el príncipe regente y su círculo. Desde entonces, el fantasma anhelaba demostrar que no había perdido su poder sobre los Stilton, con quienes, además, compartía lazos de sangre por vía matrimonial, ya que una prima suya se había casado en segundas nupcias con el señor Bulkeley, antepasado directo, como bien es sabido, de los actuales duques de Cheshire. Por lo tanto, se dispuso a aparecer ante el joven pretendiente de Virginia en su aclamado papel del fraile espectral, o el benedictino desangrado. Se trataba de una aparición estremecedora, tan perturbadora que cuando la anciana Lady Starbury presenció dicha representación, la noche previa al año nuevo de 1764, comenzó a emitir gritos tan desgarradores que le sobrevino un severo ataque de apoplejía, falleciendo 3 días más tarde, no sin antes desheredar a los Canterville y dejar toda su fortuna a su boticario londinense. Sin embargo, en el último momento, el espanto que le producían los gemelos fue más fuerte que su deseo de imponerse, y decidió quedarse encerrado en su cuarto, mientras el pequeño duque dormía plácidamente en el lujoso lecho con dosel adornado con plumas del dormitorio real, soñando dulcemente con Virginia. Capítulo 5. Virginia y su admirador de cabello ensortijado salieron, días más tarde, a cabalgar por los campos de Brockley, en una excursión durante la cual ella rasgó su vestido de montar al brincar sobre un seto, por lo que, al regresar, prefirió entrar por la escalera de servicio para evitar ser vista. Al pasar apresuradamente frente a la puerta del salón de tapices, que se hallaba completamente abierta, creyó distinguir a alguien dentro. Supuso que se trataría de la doncella de su madre, quien solía ir con frecuencia a realizar labores a esa estancia. Se asomó para pedirle que le remendara el vestido, pero, para su sorpresa, quien se encontraba allí era el mismísimo espectro de Canterville. Estaba sentado junto a la ventana, contemplando el resplandor dorado de los árboles amarillentos que flotaban en el aire y las hojas carmesíes que danzaban con frenesí a lo largo de la gran avenida. Apoyaba la cabeza sobre una mano, y toda su postura reflejaba una profunda desolación. Su aspecto era tan cargado de pena, tan claramente abatido, que la joven Virginia, en lugar de obedecer su primer impulso, que fue salir corriendo y encerrarse en su habitación, se sintió invadida por una intensa compasión y decidió acercarse para reconfortarlo. Su paso era tan sigiloso, y la tristeza de él tan honda, que no notó su presencia hasta que ella le habló. «Lamento mucho lo que le ha pasado», dijo ella, «pero mis hermanos regresan mañana a Eton, y entonces, si se comporta adecuadamente, nadie volverá a molestarlo». «Es absurdo que se me pida buen comportamiento», replicó él, mirando con asombro a la niña que se atrevía a dirigirle la palabra. «Completamente absurdo. Debo arrastrar mis cadenas, gemir en las cerraduras y vagar por los pasillos durante la noche. ¿Eso le parece portarse mal? Es el único propósito de mi existencia». «Eso no es un propósito válido», dijo Virginia con firmeza. «En su época usted fue muy cruel. La señora Amney nos contó el día de nuestra llegada que usted asesinó a su esposa». «Sí, lo admito», respondió el espectro sin pensar. «Pero fue un asunto doméstico, y no era asunto de nadie más». «Está muy mal quitarle la vida a otra persona», contestó Virginia, adoptando con naturalidad un aire severo y puritano, tal vez heredado de algún antepasado de Nueva Inglaterra. «No soporto la rigidez moral de las ideas abstractas. Mi esposa era horrenda. Jamás almidonaba correctamente mis puños y no tenía la menor idea de cocina. Mire usted, un día casé un espléndido ciervo en los bosques de Hoxley, un macho joven, de 2 años. No se imagina cómo me lo preparó. Pero bueno, dejemos eso. Es un capítulo cerrado. Y, aún así, me parece injusto que sus hermanos me condenaran a pasar hambre, aunque yo la hubiera matado. ¿Morirse de hambre, señor fantasma? Perdone, quiero decir don Simon. ¿De verdad tiene hambre? Tengo un sándwich guardado en mi costurero. ¿Le gustaría? No. Gracias, ya no suelo comer. Pero, aún así, le agradezco mucho el gesto. Es usted infinitamente más amable que el resto de su espantosa, antipática, vulgar y desalmada familia». «Ya basta», exclamó Virginia, golpeando el suelo con el pie. «El desagradable, grosero y ordinario es usted. Y en cuanto al ladrón,
Bien sabe que me ha robado los colores de mi caja de pinturas para retocar esa tonta mancha de sangre en la biblioteca. Empezó llevándose todos mis tonos rojos, incluso el vermellón, y por su culpa ya no puedo pintar atardeceres. Luego se apropió del verde esmeralda y el amarillo cromo. Y ahora solo me quedan el añil y el blanco. Así que no tengo más opción que pintar escenas con luna llena, que son deprimentes y además muy complicadas de colorear. Y a pesar de todo, no lo he acusado, aunque estaba muy molesta. Además, todo esto es absolutamente absurdo. ¿Dónde se ha visto sangre color verde esmeralda? Vamos a ver, dijo el fantasma con voz más suave. ¿Qué otra cosa podía hacer? Hoy en día es prácticamente imposible conseguir sangre auténtica, y desde que su hermano se empeñó en usar ese limpiador prodigioso, pensé que no tenía nada de malo usar sus colores. En cuanto al matiz, es una cuestión de preferencias. Por ejemplo, los Canterville siempre han tenido sangre azul, la más pura del país, aunque ya sé que ustedes, los estadounidenses, no prestan atención a esos detalles. Usted no sabe nada, y lo mejor que podría hacer es irse a América. Así se ilustraría un poco. Mi padre estaría encantado de conseguirle un billete gratis. Y aunque hay impuestos altos para los licores, no creo que haya problema con los espíritus en la aduana. Y ya en Nueva York, seguro que le va bien. Conozco muchísima gente que pagaría una fortuna por tener antepasados. Y más todavía por un fantasma en la familia. No creo que me lo pasara muy bien en América. Tal vez sea porque allí no contamos con ruinas ni cosas antiguas que admirar, replicó Virginia con una sonrisa irónica. Sí, como no, ruinas y antigüedades, respondió el fantasma con desdén. Lo que sí tienen es su flota naval y su falta de modales. Buenas noches, dijo Virginia. Voy a pedirle a papá que les dé a los gemelos una semana más de vacaciones. Por favor, no se vaya, señorita Virginia, se lo ruego, suplicó el fantasma. Estoy tan solo y tan desdichado que ya no sé qué hacer. Me encantaría poder dormir, pero no puedo. Pues no lo entiendo, dijo ella con asombro. Solo tiene que meterse en la cama y apagar la lámpara. A veces lo difícil es mantenerse despierto, especialmente en misa. Dormirse es facilísimo. Mire a los gemelos. Duermen como troncos, y eso que no son precisamente unos genios. No he dormido desde hace 3 siglos, murmuró el espectro con tristeza, provocando que Virginia abriera mucho los ojos, incrédula. Han pasado ya 300 años, y estoy agotado. La niña adoptó una expresión seria. Sus labios finos, como pétalos de rosa, se entreabrieron con suavidad. Se acercó al espectro, se arrodilló a su lado y observó su rostro marchito y lleno de arrugas. Pobre fantasma, susurró con ternura. ¿Y no hay ningún lugar donde usted pueda descansar? Más allá, detrás del bosque de pinos, dijo él, con voz queda y soñadora, hay un pequeño jardín. La hierba allí crece alta y espesa. Florecen las grandes estrellas blancas de la cicuta. El ruiseñor canta durante toda la noche. Toda la noche canta, mientras la luna, como de cristal helado, derrama su luz, y el tejo extiende sus brazos gigantescos sobre los que duermen. Los ojos de Virginia se llenaron de lágrimas, y escondió el rostro entre sus manos. Está hablando del jardín de la muerte, murmuró conmovida. Sí, de la muerte. Debe de ser un lugar hermoso. Descansar bajo la tierra blanda y oscura, mientras las hierbas se mecen suavemente sobre la cabeza y solo se escucha el silencio. Sin ayer ni mañana. Olvidar el tiempo, olvidar la vida. Habitar en la calma. Usted puede ayudarme. Usted puede abrirme esas puertas, porque el amor camina siempre con usted. Y el amor es más fuerte que la muerte. Virginia se estremeció. Un frío glacial le recorrió el cuerpo entero, y por unos instantes reinó un profundo silencio. Sentía como si estuviera atrapada en una pesadilla. Entonces, el fantasma volvió a hablar, y su voz sonó como un lamento arrastrado por el viento. ¿Alguna vez ha leído usted la vieja profecía que aparece en las vidrieras de la biblioteca? Sí, muchas veces, exclamó la joven alzando la mirada. La conozco perfectamente. Está escrita en unas letras doradas muy raras, casi borrosas, y cuesta leerla. Solo tiene 6 versos. Cuando una doncella de cabellos dorados consiga arrancar
Una oración de los labios del impío. Cuando florezca el seco almendro, y una niña derrame sus lágrimas, entonces la calma volverá al hogar, y Canterville hallará la paz. Pero, no entiendo lo que quiere decir. Significa, respondió el espectro, que debe usted compartir conmigo el peso de mis culpas, porque yo no sé llorar, y que debe rezar por mí, porque he perdido la fe. Entonces, si su alma ha sido siempre tierna, bondadosa y generosa, el ángel de la muerte vendrá a buscarme. Verá cosas aterradoras entre las sombras y oirá voces oscuras susurrando a su alrededor, pero no le harán daño alguno, porque las fuerzas del mal nada pueden contra la inocencia de una niña. Virginia permaneció en silencio, mientras el fantasma, desesperado, se retorcía las manos y no apartaba la vista de su cabecita inclinada. De pronto, la joven se puso de pie. Estaba muy pálida, pero sus ojos brillaban intensamente. «No tengo miedo», dijo con firmeza. «Le pediré al ángel que tenga compasión de usted». Se levantó el espectro de su asiento, emitiendo un débil susurro de alegría. Tomó con ternura su cabeza de cabello rubio entre sus manos, evocando la delicadeza de tiempos antiguos, y la besó. Sus dedos estaban gélidos como el hielo, pero sus labios ardían con el calor de las llamas. Aunque Virginia no vaciló, el espectro la condujo a través de la penumbra de la habitación. En un tapiz de tonos verdes apagados, se dibujaban diminutos cazadores. Tocaban sus cuernos decorados con flecos y, con sus bellas manos, le hacían señas de retroceder. «Vuelve atrás, Virginia. Vete de aquí», vociferaban. Sin embargo, el espectro apretó con más fuerza su mano en ese instante, y ella cerró los ojos para no verlos. Horribles criaturas con colas de reptil y grandes ojos saltones parpadearon de forma maliciosa en las esquinas de la chimenea, susurrándole: «Ten cuidado, Virginia, ten cuidado. Podríamos no volver a verte». Pero el espectro aceleró su paso y Virginia no oyó más. Al llegar al final de la habitación, el fantasma se detuvo, susurrando unas palabras que ella no entendió. Virginia abrió los ojos y vio cómo el muro se desvanecía lentamente, como una niebla, y ante ella se abría una oscura caverna. Un viento áspero y helado les golpeó, y la joven sintió que alguien tiraba de su vestido. «Rápido, rápido», exclamó el espectro, «o será demasiado tarde». En ese preciso instante, el muro se cerró nuevamente detrás de ellos y el salón de tapices quedó vacío. Capítulo 6. Aproximadamente 10 minutos después, sonó la campana para el té, pero Virginia no bajó. La señora Otis mandó a uno de los sirvientes a buscarla. No tardó en regresar, diciendo que no había logrado encontrar a la señorita Virginia en ningún lugar. Como la joven solía ir al jardín cada tarde a recoger flores para la cena, la señora Otis no se preocupó en absoluto. Sin embargo, cuando marcaron las 6, Virginia seguía sin aparecer. Fue entonces cuando su madre se sintió profundamente preocupada y envió a sus hijos a buscarla, mientras ella y su esposo recorrían todas las habitaciones de la casa. A las 6:30, los gemelos regresaron, diciendo que no habían encontrado ninguna señal de su hermana por ningún lado. Todos se sintieron muy alterados y no sabían qué hacer, cuando el señor Otis recordó de repente que unos días antes habían permitido acampar a una banda de gitanos en el parque. Así que salió rápidamente hacia Blackfellow, acompañado de su hijo mayor y de 2 sirvientes de la granja. El duquesito de Cheshire, totalmente ansioso, insistió en acompañarlo, pero él se negó, temeroso de causar problemas. Sin embargo, al llegar al lugar, vio que los gitanos ya se habían ido. Debían haberse apresurado en marcharse, ya que el fuego seguía ardiendo y había platos dispersos sobre la hierba. Tras ordenar a Washington y a los 2 hombres que revisaran los alrededores, se apresuró a regresar y envió telegramas a todos los inspectores de policía del condado, pidiendo que buscaran a una joven raptada por vagabundos o gitanos. Luego mandó que le trajeran su caballo, y después de insistir en que su esposa y sus 3 hijos se sentaran a la mesa, partió con un criado por el camino de Ascot. Había recorrido apenas 2 millas cuando escuchó un galope a su espalda. Se dio la vuelta y vio al duquesito llegando en su caballo, con el rostro congestionado y la cabeza descubierta. «Lo siento profundamente, señor Otis», dijo el joven con voz entrecortada, «pero no puedo comer hasta que Virginia aparezca. Le ruego que no se enoje conmigo».
Si nos hubiera permitido casarnos el año pasado, esto jamás habría ocurrido. No me rechaza, ¿verdad? No puedo ni quiero irme. El ministro no pudo evitar sonreír al ver a aquel joven guapo y distraído, tan conmovido por la devoción que sentía por Virginia. Inclinándose hacia él desde su caballo, le acarició los hombros de manera amistosa y le dijo: «Pues bien, Cecil, ya que insiste en acompañarme, no tengo más opción que aceptarle mi compañía. Pero, eso sí, tendré que comprarle un sombrero en Ascot». «Al diablo con los sombreros. Lo que quiero es a Virginia», exclamó el duquesito riendo. Y al instante galoparon hacia la estación. Una vez allí, el señor Otis preguntó al jefe si había visto a una joven en el andén cuya descripción coincidiera con la de Virginia, pero no obtuvo ninguna información sobre ella. Sin embargo, el jefe de la estación envió telegramas a las estaciones cercanas y le prometió que vigilaría de cerca. Luego, tras comprar un sombrero para el duquesito en una tienda de novedades que estaba a punto de cerrar, el señor Otis cabalgó hasta Besley, un pueblo a 4 millas de distancia, conocido por ser un lugar frecuentado por gitanos. Lograron despertar al guardia rural, pero no pudieron obtener ninguna pista. Así que, tras atravesar la plaza, los dos jinetes regresaron por el mismo camino hacia casa, llegando a Canterville alrededor de las 11, agotados y con el corazón lleno de ansiedad. Allí los esperaban Washington y los gemelos, con linternas, ya que la avenida estaba muy oscura. No se había encontrado ninguna señal de Virginia. Los gitanos fueron alcanzados en el prado de Brockley, pero ella no estaba entre ellos. Explicaron su apresurada partida diciendo que habían confundido la fecha de la feria de Chorlton y, temiendo llegar demasiado tarde, se habían ido rápidamente. Además, parecían preocupados por la desaparición de Virginia y agradecidos al señor Otis por permitirles acampar en su parque. 4 de ellos se quedaron atrás para ayudar con la búsqueda. Vaciaron el estanque de las carpas y registraron toda la finca, pero no hallaron nada. Era claro que Virginia estaba perdida, al menos por esa noche, y fue con un aire de profunda desesperanza que el señor Otis y los jóvenes regresaron a casa, seguidos del criado que llevaba de las bridas al caballo y al caballito. En el salón se encontraron con el grupo de criados, aterrados. La pobre señora Otis estaba tumbada en un sofá de la biblioteca, casi fuera de sí por el pánico y la preocupación, y la vieja ama de llaves le refrescaba la frente con agua de colonia. La cena fue sumamente triste. Apenas se hablaba, y hasta los gemelos estaban visiblemente perturbados y preocupados, pues querían mucho a su hermana. Cuando terminaron, el señor Otis, a pesar de las súplicas del duquesito, ordenó que todos se retiraran a descansar, ya que no había nada más que hacer esa noche. Al día siguiente enviaría un telegrama a Scotland Yard para que pusieran a su disposición varios detectives. Pero justo cuando salían del comedor, las campanadas de las 12 resonaron en el reloj de la torre. Apenas se apagaron los ecos de la última campanada, cuando se oyó un crujido seguido de un grito agudo. Un trueno ensordecedor sacudió la casa, y una melodía, nada terrenal, flotó en el aire. Un lienzo de la pared se despegó bruscamente en lo alto de la escalera, y en el rellano apareció Virginia, muy pálida, casi blanca, con un cofrecito en la mano. Enseguida todos se apresuraron hacia ella. La señora Otis la abrazó con fuerza. El duquesito casi la ahogó con la intensidad de sus besos, y los gemelos danzaron alrededor de ellos, llenos de júbilo. «Hija mía, ¿dónde te habías metido?», dijo el señor Otis, visiblemente molesto, creyendo que les había jugado una broma a todos. «Cecil y yo hemos registrado toda la zona buscando por ti, y tu madre casi se muere de miedo. No vuelvas a hacer bromas de ese tipo. Menos al fantasma», gritaron los gemelos, siguiendo con sus saltos y risas. «Querida hija, gracias a Dios que te hemos encontrado. Ya no nos separaremos nunca más», murmuraba la señora Otis, besando a la muchacha, que temblaba, y acariciando su cabello dorado, que caía en cascada sobre sus hombros. «Papá», dijo suavemente Virginia, «estaba con el fantasma. Ya ha muerto. Deben ir a verlo. Fue muy malo, pero se ha arrepentido sinceramente de todo lo que hizo. Y antes de morir me dio este cofrecito con hermosas joyas». Toda la familia la miró en silencio y con miedo, pero ella tenía un aire muy serio y solemne. Luego, dando media vuelta, los guió a través de un hueco en la pared y bajaron por un pasillo secreto.
Washington lo seguía con una vela encendida que había tomado de la mesa. Finalmente, llegaron a una gran puerta de roble, llena de clavos gruesos. Virginia la tocó, y la puerta giró sobre sus grandes goznes, dejándolos entrar a una habitación pequeña y baja, con el techo abovedado y una pequeña ventana. Junto a una gran argolla de hierro empotrada en la pared, con la que estaba encadenado, se veía un esqueleto largo, extendido completamente sobre las losas. Parecía que estiraba sus dedos descarnados, como si intentara alcanzar un plato y un cántaro de aspecto antiguo, colocados de tal manera que no podía tocarlos. El cántaro, evidentemente, había estado lleno de agua, ya que su interior estaba cubierto de moho verde. Sobre el plato, solo quedaba un montón de polvo. Virginia se arrodilló junto al esqueleto, unió sus manitas y se puso a rezar en silencio, mientras su familia observaba con asombro la trágica escena cuyo misterio acababa de ser revelado. «¡Mire!», exclamó uno de los gemelos, que había ido a mirar por la ventana, tratando de adivinar de qué lado del edificio se encontraba aquella habitación. «Miren, el viejo almendro, que estaba seco, ha florecido. Se ven las hojas con claridad a la luz de la luna. Dios lo ha perdonado», dijo solemnemente Virginia, levantándose. Y un resplandor radiante parecía iluminar su rostro. «Eres un ángel», exclamó el duquesito, abrazándola por el cuello y besándola. Capítulo 7. 4 días después de estos extraños sucesos, alrededor de las 11 de la noche, salió un solemne cortejo desde Canterville House. El carro era tirado por 8 caballos negros, cada uno con la cabeza adornada por un gran penacho de plumas de avestruz que se balanceaban suavemente al ritmo de los animales. La caja de plomo estaba cubierta por un lujoso paño púrpura, sobre el cual se bordaban en hilo de oro las armas de la familia Canterville. A ambos lados del carro y de los vehículos de acompañamiento, los sirvientes portaban antorchas encendidas, creando una atmósfera de solemnidad y grandiosidad. La comitiva imponía respeto y solemnidad. Lord Canterville encabezaba el cortejo, habiendo llegado desde Gales expresamente para asistir al entierro, y viajaba en el primer coche acompañado de la joven Virginia. Detrás de ellos iban el ministro de los Estados Unidos y su esposa, seguidos por Washington y los gemelos. En el último coche viajaba la señora Amney, quien, después de haber sufrido el terror del fantasma durante más de 50 años, se consideraba con pleno derecho de presenciar su desaparición definitiva. En el cementerio, cavaron una tumba profunda en un rincón, justo bajo el tejo centenario, y el reverendo Augusto Dampier recitó las últimas oraciones de manera solemne y conmovedora. Cuando la caja fue descendida a la fosa, Virginia dio un paso adelante y colocó sobre ella una gran cruz hecha con flores de almendro, blancas y rojas. En ese preciso momento, la luna emergió de entre las nubes y bañó el cementerio con su luz plateada, mientras que, desde un arbusto cercano, se oyó el canto de un ruiseñor. Virginia recordó las palabras del fantasma sobre el jardín de la muerte, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Durante el regreso, apenas pronunció palabra. A la mañana siguiente, antes de que Lord Canterville partiera hacia la ciudad, la señora Otis tuvo una conversación con él sobre las joyas que el fantasma había entregado a Virginia. Eran deslumbrantes y de gran valor. En particular, había un collar de rubíes en una antigua montura veneciana, una obra maestra del siglo XVI, y el conjunto representaba tal fortuna que el señor Otis sentía cierta duda sobre si debía permitir que su hija se quedara con ellas. «Señor», dijo el ministro, «soy consciente de que en este país la mano muerta se aplica tanto a los bienes materiales como a las tierras, y no tengo ninguna duda de que estas joyas deben quedarse en sus manos como parte de su legado familiar. Por lo tanto, le ruego que considere llevárselas a Londres, viéndolas simplemente como una restitución de parte de su herencia en circunstancias excepcionales. En cuanto a mi hija, no es más que una niña, y hasta el día de hoy, me complace decirlo, no tiene ningún interés en esas trivialidades de lujo innecesario. También me ha informado la señora Otis, cuya autoridad en temas artísticos no es desdeñable, ya que tuvo la fortuna de pasar varios inviernos en Boston en su juventud, que estas piedras preciosas tienen un gran valor económico, y que si se vendieran, producirían una suma considerable. En vista de todo esto, Lord Canterville, estoy seguro de que comprenderá que no puedo permitir que queden en manos de ningún miembro de la familia. Además,
Por mucho que estas joyas puedan ser consideradas necesarias para la dignidad de la aristocracia británica, estarían completamente fuera de lugar entre personas educadas según los estrictos principios de la sencillez republicana. Puede que me atreva a decir que Virginia estaría encantada de conservar el cofrecito que guarda estas joyas, como recuerdo de las desdichas y locuras de su antepasado. Y dado que ese cofrecito es muy antiguo y, por ende, está bastante deteriorado, espero que encuentre razonable acceder a su solicitud. En lo que a mí respecta, debo confesar que me sorprende ver a uno de mis hijos mostrando interés por algo tan propio de la Edad Media, y la única explicación que encuentro es que Virginia nació en un barrio de Londres, poco después de que la señora Otis regresara de una excursión a Atenas. Lord Canterville escuchó, impasible, el discurso del digno ministro, acariciándose el bigote gris de vez en cuando para ocultar una sonrisa involuntaria. Cuando el señor Otis terminó, le estrechó la mano con cordialidad y respondió: «Mi querido amigo», dijo Lord Canterville con una sonrisa amable, «su hija ha realizado un servicio fundamental para mi desafortunado antepasado. Toda mi familia y yo estamos profundamente agradecidos por su valentía y por la serenidad que ha mostrado. Las joyas le corresponden, sin duda, y si yo tuviese la suficiente dureza para quitárselas, le aseguro que el viejo fantasma volvería de su tumba en cuestión de días para atormentarme. En cuanto a su naturaleza de joyas familiares, no podrían considerarse como tal a menos que estuvieran legalmente especificadas en un testamento, y la existencia de estas joyas había sido completamente desconocida. Le aseguro que son tan mías como las de su mayordomo. Cuando la señorita Virginia sea mayor, sospecho que le encantará tener algo tan hermoso para lucir. Además, señor Otis, olvida usted que adquirió la propiedad y el fantasma bajo inventario. Por lo tanto, todo lo que pertenecía al fantasma ahora es suyo. A pesar de las pruebas de actividad que el bueno de Simon haya dado por el corredor, sigue estando muerto, y desde el punto de vista legal, su compra lo convierte en dueño de lo que pertenecía al espíritu. El señor Otis se quedó preocupado ante la negativa de Lord Canterville, y le rogó que reconsiderara su decisión, pero el excelente noble se mantuvo firme, convenciendo finalmente al ministro de aceptar el regalo del fantasma. En la primavera de 1890, cuando la duquesita de Cheshire fue presentada en la recepción de la reina con motivo de su matrimonio, las joyas fueron objeto de admiración general, y Virginia, en reconocimiento a su prudencia, recibió la diadema que se otorga a todas las norteamericanas dignas, y se casó con su amado en cuanto él alcanzó la edad adecuada. Ambos eran tan encantadores y se amaban tanto que el matrimonio fue celebrado con gusto por todos, salvo por la vieja marquesa de Dumbleton, que había estado haciendo todo lo posible para casarse con el duquesito y arreglar su matrimonio con alguna de sus 7 hijas. Para lograrlo, dio 3 grandes cenas costosas. Curiosamente, el señor Otis sentía una simpatía personal por el duquesito, pero, teóricamente, era enemigo de los títulos y, como solía decir, temía que, bajo la influencia debilitante de una aristocracia entregada al placer, Virginia olvidase los verdaderos principios de la sencillez republicana. Sin embargo, nadie prestó atención a sus comentarios, y cuando caminó por la nave lateral de la iglesia de San Jorge en Hanover Square, llevando a su hija del brazo, no había hombre más orgulloso en toda Inglaterra. Después de la luna de miel, el duque y la duquesa regresaron a Canterville Chase. Al día siguiente, por la tarde, decidieron dar un paseo por el solitario cementerio cercano al Pinar. Al principio, el duque se mostró inquieto por la inscripción que debía grabarse en la losa fúnebre de Simon, pero finalmente llegaron a la conclusión de que bastarían sus iniciales y los versos que habían sido escritos en la ventana de la biblioteca. La duquesa llevaba unas hermosas rosas que desparramó sobre la tumba, y después de permanecer allí un rato, continuaron su paseo por las ruinas de la antigua abadía. La duquesa se sentó sobre una columna caída, mientras su esposo, recostado a sus pies y fumando un cigarro, se perdía en la contemplación de sus ojos brillantes. De repente, tiró el cigarro y, tomando una de sus manos, le dijo: «Virginia, una mujer no debe tener secretos con su marido. Y no los tengo, querido Cecil». «Si los tienes», respondió él con una sonrisa. «Nunca me has contado lo que ocurrió mientras estuviste con el fantasma». «Nadie lo sabe», respondió Virginia con seriedad. «Lo sé, pero podrías decírmelo a mí. Cecil, por favor, no me lo pidas. No puedo contártelo. Pobre Simon,
Le debo mucho. Sí, no te rías. Cecil, le debo mucho realmente. Me enseñó lo que es la vida, lo que significa la muerte, y porque el amor es más fuerte que la muerte. El duque se levantó y besó con ternura a su esposa. Puedes guardar tu secreto mientras yo tenga tu corazón, dijo en voz baja. Siempre fue tuyo, y algún día se lo contarás a nuestros hijos, ¿verdad? Virginia se sonrojó, sin responder. Si te gustó el audiolibro, dale like, suscríbete y compártelo. Se vienen más historias increíbles. No te las pierdas. Gracias por escuchar. Revisa los demás cuentos y audiolibros del canal. Aquí te dejo algunas recomendaciones. Te van a encantar.